Pavel entró en casa sobre las 6:30. El bolso del portátil en la mano derecha, la carpeta con los planos en la izquierda. Dejó los zapatos junto a la entrada, como siempre, girados cuidadosamente hacia afuera con las puntas. El silencio parecía denso, como si algo se hubiera detenido en las paredes. Ni olor a comida, ni música, ni voces. Ya llegué, dijo, sin alzar la voz. No hubo respuesta. Solo un leve crujido del parqué en algún lugar del segundo piso. Dejó la carpeta sobre la estantería, fue a la cocina. Limpio, como si nadie hubiera cocinado allí. La estufa estaba vacía. En el fregadero, una sola taza y un cuchillo. El cuchillo estaba mojado, con restos de manzana. Eso significaba que alguien había estado recientemente. Quizás aún estaba arriba. Abrió el frigorífico. La mitad de una estantería llena de yogures, verdura en un recipiente transparente, agua mineral. La carne no estaba descongelada. La cena no estaba planeada. ¿Ira? Volvió a llamar, un poco más alto. La voz respondió desde arriba, con retraso. Estoy en la habitación. Ahora bajo. Fría, cansada. No era la misma voz que él recordaba. No tenía el habitual tono de despreocupación o siquiera el de impaciencia irritada. Solo obligación. Pavel cerró el frigorífico, sirvió agua. Dio 2 sorbos. Luego otro. Sus pensamientos seguían su curso tranquilamente, como sobre raíles. Sin prisa. La pausa en la conversación, el cambio de tono, el orden en la cocina, todo se analizaba automáticamente. Como antes, en apartamentos ajenos durante las misiones. No buscaba una trampa, simplemente registraba. Sobre la mesa había un teléfono. No era el suyo. Ni el de su hija, el de ella tenía la carcasa verde. Este era plateado, con funda. La pantalla se iluminó con un movimiento, un mensaje de Alexei. Colegio. Llegué. Mañana según lo planeado. ¿No cambiaste de opinión? Pavel no lo tocó. Apartó la mirada. Se sentó a la mesa. Pensó que la estantería debajo del televisor tenía polvo, nadie la había limpiado. Aunque antes Irina no soportaba ni rastro de polvo. Eso significaba que en los últimos días la limpieza no le interesaba. Se oyeron pasos. Indecisos. Detenciones en cada escalón. Luego apareció ella. Vestía ropa de casa, pero no vieja. El rostro limpio, sin maquillaje. El pelo arreglado. En las manos, un teléfono, no el que estaba sobre la mesa. Eso significaba que el plateado no era el principal. ¿El segundo? ¿Vas a cenar? Preguntó ella. Él asintió. ¿Qué hay para cenar? Puedo cocer huevos. O corto algo. Es que no avisaste que llegarías hoy. La miró de nuevo. ¿Y dónde está Katia? En casa de una amiga. Se queda a dormir. Dijo que de todas formas estaría solo mañana. El silencio duró varios segundos. Él la miraba como recordando cuántos años conocía ese rostro. Luego dijo. Entiendo. Sabes, no tengo hambre. Ella se sentó enfrente. Dejó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Como hacen quienes no quieren que los mensajes entrantes queden a la vista. ¿Estás cansado? No. Apartó la mirada. Los hombros tensos. Las manos entrelazadas. Los labios secos. Alguna vez él supo cómo mentía, por los ojos, por la voz, por pequeños detalles. Ahora no hacía falta adivinar. Se comportaba como una persona que teme que le pregunten directamente. Pero él no pensaba preguntar. ¿Qué tal la obra? Preguntó ella, con un interés forzado. Casi terminamos la mampostería exterior. Dentro hay problemas con la ventilación. El presupuesto será recalculado. Ella asintió. Evidentemente, no le interesaban ni las paredes ni la ventilación. Solo intentaba entablar conversación. Él pensó que antes ella no preguntaba. Sabía que él mismo contaría cuando estuviera listo. Katia dijo que fuiste al partido. Fui. ¿Y qué tal? Intenso. Ganamos el partido. Bien. Bravo. Volvió a sentir, pero no desarrolló el tema. No preguntó contra quién jugaron. Él lo anotó. ¿Estás trabajando con un nuevo profesor?
¿Con el de educación física? Sí. Alexei Petrovich. Al principio parecía extraño, pero parece que se comportó con normalidad. Katia dice que es estricto, pero justo. Hablaba rápido. Demasiado rápido. Como si se estuviera justificando. ¿Joven? Bueno, unos 35 años, quizás. Se levantó. Se dirigió al dormitorio. Se detuvo en la puerta. Tu segundo teléfono. Lo olvidaste en la cocina. Revisa, alguien te escribió. Ella no respondió. Solo miró. El rostro palideció. Luego volvió a poner un rostro neutral. Demasiado neutral. Entró en la habitación. Se sentó en la cama. Se giró de espaldas a la puerta. Y solo entonces se permitió un breve pensamiento: ha empezado. La mañana siguiente empezó a las 6:30. Sin despertador. Sin ruido. Abrió los ojos, sin moverse, y durante varios segundos escuchó el crujido de la escalera, los pasos, el clic de la tetera eléctrica. Sonidos habituales, pero ahora cada uno era como un marcador. Todo se registraba: el ritmo, la frecuencia, el comportamiento. Se vistió rápido. Pantalones, camisa, chaqueta. Fue a la cocina. Irina estaba sentada a la mesa, deslizando la pantalla. El rostro compuesto, reservado. Junto a ella una taza de té. En la estufa, nada. Buenos días, dijo él. Hola. ¿Saliste temprano? Tengo que estar en la obra a las 8. Ella asintió. No preguntó qué obra. No aclaró cuál era la urgencia. Como si quisiera que él se fuera cuanto antes. Sirvió agua, bebió despacio, observando. Ella solo levantaba la mirada cuando sentía que él la miraba. En esos momentos su rostro se suavizaba un poco, pero de forma antinatural. Una máscara. Una costumbre. ¿Katia sigue en casa de la amiga? Fue al colegio directamente desde allí. ¿No la viste? Solo por videollamada. Todo está bien. No respondió nada. Terminó de beber agua, puso la taza en el fregadero. Luego se detuvo en la puerta. Se giró. Cenaré tarde. Bien. Salió. En el coche encendió la grabadora, integrada en la llave. Una vieja costumbre, pero efectiva. La dejó a un lado. Arrancó el motor. Llegó primero a la obra. El capataz llegó 15 minutos después. Trajo planos frescos, lista de autorizaciones, contó los problemas con la ventilación. Pavel escuchó, asentía. Tomaba nota de lo importante. Todo seguía el curso habitual. El trabajo siempre ayudaba a abstraerse. Pensar era más sencillo cuando el hormigón, el presupuesto y los plazos no mienten. Para el mediodía terminó la ronda de visitas y regresó a la oficina. El despacho limpio, con ángulos rectos. Sobre la mesa el portátil, un cuaderno, la grabadora. Escuchó la grabación de la mañana. Nada sospechoso. Pero incluso eso era importante: cuando no sucede nada, eso también es información. Abrió el cuaderno. En una hoja en blanco escribió en la esquina superior: estructura. Debajo, a mano, claramente. El comportamiento ha cambiado. Segundo teléfono. Pasos indecisos en la escalera. Preguntas formales. Alexei. Colegio. Mensaje. No discute los planes para la noche. No hay olor a comida en la casa. Polvo en la estantería, a la izquierda del televisor. Cada línea era como un ladrillo. Fría, neutral. No buscaba connotaciones emocionales. Solo observación. Como en un reconocimiento. Después de comer llamó a un conocido. Antes trabajaba en una unidad de operaciones especiales, ahora es consultor privado. Una conversación corta. Sin nombres. Necesito saber de quién es el número. Si es un número de trabajo, de casa, donde está registrado. Envíalo. Esta tarde te digo qué encuentro. Trabajo discreto. Como siempre. Borró el mensaje del teléfono. Luego volvió a los planos, pero no podía concentrarse. La memoria reproducía fragmentos, la entonación, el movimiento de la mano cuando dejó el teléfono con la pantalla hacia abajo. La pausa entre la pregunta y la respuesta. La demora en la mirada. Recordó cómo Irina solía escucharlo antes.
Incluso en un conflicto no lo interrumpía, no lo evitaba. Ahora calla cuando debe hablar, habla cuando sería mejor callar. Por la noche llegó a casa sobre las 8. Había luz en el dormitorio y en la cocina. Dentro, silencio. Katia en su habitación. Irina en el sofá, con auriculares. En la pantalla, una serie. La reacción a su llegada fue mínima. Hola, dijo ella, quitándose los auriculares. Hola. ¿Caliento algo? No hace falta. Fue a la habitación de su hija. Llamó a la puerta. Katia abrió. En el rostro, rastros de cansancio, falta de sueño. En las manos, un cuaderno. ¿Todo bien?, preguntó él. Casi. Me presionan un poco en el colegio, pero es tolerable. ¿Quién es vuestro profesor de educación física? Se quedó inmóvil por un segundo. Luego respondió. Samojín. Alexei Petrovich. El nuevo. Llegó en septiembre. ¿Es bueno? No lo sé. A las chicas las toca un poco, claro, no las manosea, pero le gusta mandar. Demasiado seguro de sí mismo. Algunas se quedan con él por las tardes. Las madres lo llaman progresista. Pavel asintió. ¿Notaste algo extraño? No. Bueno, parece que se lleva bien con mamá. Un par de veces la vi como charlaba con él después de clase. Pero yo no me meto. Él no respondió nada. Solo la miró. Su hija no apartó la mirada. Parecida. Tanto a él como a Irina. Pero ahora más bien a él. Dime si pasa algo. De acuerdo. Regresó a su habitación. Cerró la puerta. Se sentó. Encendió el portátil. Empezó a pasar las notas a un diario electrónico. Creó una carpeta. La llamó simplemente, Control. Hasta ahora todo iba según el plan. Lo principal era no apresurarse. Él sabía, cuanto menos hablas, más escuchas. El domingo se despertó antes de lo habitual. Afuera estaba oscuro, pero el cuerpo exigía actividad. Una costumbre. Se levantó, se lavó, no fue a la cocina, no quería encontrarse con nada innecesario. En lugar de eso, abrió el portátil, activó la monitorización. El programa, instalado en el router de casa, registraba los dispositivos conectados por Wi-Fi y la actividad por tiempo. Anoche hubo movimiento a la 1:20. El teléfono de Irina intercambió datos con un almacenamiento en la nube. Un archivo con nombre cifrado, de varios megabytes de peso, transferido a un servidor externo. Guardó el registro. Aún no escaneó el contenido, más importante era entender la regularidad. Esta era ya la segunda conexión nocturna en los últimos 3 días. Desde el dormitorio llegó un sonido suave. Sonó el interruptor. Un minuto después se oyeron pasos. Cerró el programa, minimizó la pantalla, sacó los documentos de la obra. Cuando Irina entró, fingió que calculaba el presupuesto. Buenos días, dijo ella. Tenía un ligero aire de descuido matutino. Bata, el pelo recogido en un moño, el rostro sin expresión. Buenos días, respondió él. Pensé que dormías. Hoy es fin de semana. Se acumularon papeles. Hay que ponerse al día. ¿Qué tal Katia? Duerme. Se acostó tarde, estudiaba. Dejó la pluma, cerró la carpeta. Hablas poco con ella. Está en la adolescencia, Pavel. Se ha cerrado. ¿Qué puedo hacer? Eres su madre. Y tú su padre. La miró. Sin expresión. No reaccionó. Ella apartó la vista, fue hacia la tetera. Los paquetes crujieron, hirvió el agua. Él escuchaba sus movimientos. Cada uno como un informe, un paso inseguro, la apertura de un cajón demasiado ruidosa, gestos mecánicos. Cuando salió, ella ya estaba sentada a la mesa, deslizando el teléfono. La pantalla estaba inclinada de nuevo. Pasó de largo. Se detuvo en la puerta. Hoy pasaré por el colegio. Ella levantó la mirada. ¿Para qué? Preguntaré por la reparación del gimnasio. Íbamos a presentar un presupuesto para renovar el suelo. Ah, sí, ella vaciló. Solo que hoy es domingo. Exactamente. El colegio está vacío. Hay tiempo para revisar todo tranquilamente. Salió, sin esperar respuesta.
El aparcamiento del colegio estaba vacío. Pavel rodeó el edificio, verificó la entrada lateral. Sabía que los profesores de educación física guardaban allí las tarjetas llave. Entró. Dentro, penumbra, olor a gimnasio, silencio. Inspeccionó el gimnasio. Nada inusual, paredes, suelo, bancos. Luego los vestuarios. Todo limpio. Solo en una taquilla había quedado un envoltorio de una barrita proteica y una botella vacía. Luego fue al edificio administrativo. El despacho del profesor de educación física, el primero en el segundo piso. Cerrado. Pero la placa era nueva, de plástico. AP Samojín. Sacó el teléfono, fotografió. En la sala de profesores no había luz. En la sala contigua había un aula de informática. Comprobó, estaba abierta. Dentro, 5 ordenadores. Todos estándar, con acceso a la red del colegio. Se sentó ante uno de ellos. Se conectó a la base de datos general. Buscó el apellido Samojín. Encontró una ficha, formación pedagógica, una universidad sin especificar. Pero en el apartado, recomendaciones, vacío. No había documentos adjuntos, cartas, ni siquiera contactos de trabajos anteriores. Formalmente no era una infracción. Pero para él era una señal. Este tipo de fichas las tienen quienes han sido colocados administrativamente. Cuando hay que colocar a alguien discretamente, sin hacer ruido. Anotó el número de expediente. Fotografió la pantalla. Luego salió. Dejó la puerta como estaba. Ningún rastro. En el coche sacó su teléfono de trabajo. Entró en la base de datos de contratistas. Introdujo los datos del colegio. Aparecieron varios contratos. El último, para el suministro de equipamiento. La empresa contratista era nueva, con un capital social de 1000. En los documentos figuraba la misma dirección que en la ficha de Samojín. Anotó. En casa, regresó en silencio. Entró por el garaje. Subió al segundo piso. Katia estaba sentada en su habitación con el portátil, con auriculares. Llamó, ella se quitó los auriculares. ¿Pasó algo?, preguntó ella. Por ahora, no. Solo estoy verificando. ¿Sobre el colegio? Sí. Ella asintió. Luego añadió. No solo preguntas por la reparación, ¿verdad? Él guardó silencio. Ella lo miraba abiertamente, sin fingir. Él sentía que ella lo intuía. Sentía la tensión. Pero no se entrometía, y eso era importante. Ella esperaba que él mismo lo dijera. Si ves algo, dímelo enseguida. Cualquier detalle. De acuerdo. Salió. Bajó. Irina se disponía a salir. Abrigo, bolso, maquillaje. Con tacones. ¿A dónde vas? A la tienda. Quiero dar un paseo. Él asintió. Abrió la puerta. La sostuvo. Ella salió. No preguntó dónde estaba la lista, no ofreció ayuda. Solo miró cómo se subía al coche. Cómo se marchaba. Luego regresó a la casa, se acercó a la mesa, cogió su segundo teléfono. Seguía allí, plateado, en la misma posición. Comprobó la carga, estaba encendido, pero bloqueado. El martes por la mañana aparcó lejos de la entrada principal. El patio del colegio estaba casi vacío, la primera clase ya había empezado, los niños se habían dispersado por las aulas. Salió del coche, se puso la chaqueta, se dirigió hacia la puerta, sin prisa. No entró por la entrada central, como solía hacer antes. En lugar de eso, rodeó el edificio, hacia la pista deportiva. Allí estaba la entrada lateral que normalmente usaban los entrenadores. Se detuvo junto a la verja. Desde aquí se veía la ventana del gimnasio. Dentro, alguien se movía. Un hombre. Altura de 1,80 m aproximadamente, constitución atlética. Con una camiseta gris con el logotipo de una federación deportiva. Al principio daba instrucciones a los alumnos, luego se acercó a una de las alumnas, le dijo algo, le tocó el hombro. De forma brusca. Segura. La chica no se apartó bruscamente, pero la tensión se veía en el gesto, un paso atrás, los ojos bajos. Pavel memorizó el rostro. Siguió adelante, subió por la escalera. En el segundo piso, el despacho de la subdirectora.
La puerta estaba abierta. La secretaria no estaba. Buenos días, dijo, al entrar. Irina levantó la mirada. No esperaba verlo. La expresión de su rostro, desconcierto instantáneo, sustituido por la máscara de trabajo. Él lo registró. ¿A qué vienes? Quería hablar sobre Samojín. Tengo un par de propuestas para la actualización técnica del gimnasio. Quizás deberíamos discutirlo juntos. ¿Ahora? Si tiene clase, pues más tarde. ¿A qué hora termina? Abrió el horario electrónico. Tiene un descanso a las 11:40. Esperaré abajo. Pavel, empezó ella, pero no continuó. Él solo asintió y salió. En la primera planta ocupó un banco frente a la sala de profesores. Sacó la tableta, fingía que revisaba documentos. Los profesores que pasaban lo reconocían, asentían. Él respondía con breves gestos. Observó que nadie parecía sorprendido por su presencia. Eso significaba que no había rumores. Por ahora. A las 11:45 se abrió la puerta del gimnasio. De ella salió Samojín. En el rostro una ligera tensión, como si hubiera ganado una discusión. Se dirigió al comedor, pero al ver a Pavel, ralentizó el paso. Pavel se levantó. ¿Alexei Petrovich? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Pavel Lovanov. El padre de Katia. Me gustaría hablar. Sobre el gimnasio. ¿Tiene unos minutos? Claro. Se dirigieron hacia un despacho libre. Pavel eligió la sala de reuniones. Paredes de cristal, se veía todo. Entraron. Samojín se sentó enseguida, con confianza. Pavel enfrente. Entre ellos, una mesa, sobre ella una botella de agua y una carpeta con documentos. No nos conocemos, empezó Pavel. Pero tengo la costumbre de saber quién trabaja con mi hija. Le entiendo perfectamente, asintió Samojín. Yo también estoy a favor de la transparencia. Con Katia todo está bien. Es una chica inteligente, disciplinada. Usted no es una persona reservada. ¿Perdón? Sus gestos. Su manera de expresarse. Entra en contacto rápidamente, a corta distancias. Eso puede ser útil, pero no siempre apropiado. Samojín se recostó en el respaldo de la silla. En el rostro una media sonrisa. Media sonrisa, media evaluación. ¿Le preocupa algo? Por ahora, no. Simplemente registro. Pausa. Samojín se arregló la manga. Entiendo. Sé que usted es militar. ¿Es eso importante? No. Simplemente explica su forma de hablar. ¿Y dónde trabajó antes? Varios colegios. El último, un instituto en el sureste. Antes, un centro de fitness. ¿Tiene documentos? ¿Referencias? Por supuesto. Todo está en el expediente. Lo verifiqué, no están. Ni cartas, ni contactos. Extraño para un profesor. Por un segundo, la expresión de Samojín cambió. Apenas perceptible. Luego, de nuevo la calma. Quizás no esté completo. Me incorporé recientemente, pudieron no subir algo. Esto no es mi responsabilidad. Claro, asintió Pavel. No es la suya. Se levantó. Gracias por la conversación. Espero que nos veamos de nuevo. En otras circunstancias. Yo también espero, respondió Samojín. Salude a Ira de mi parte. Pavel lo miró. Se dio la vuelta y salió. Sin prisa. Sin mirar atrás. En casa, lo primero que hizo fue encender la grabadora. Escuchó toda la conversación. El sonido limpio, la reacción registrada. La sospecha se confirmó. Samojín sabía con quién hablaba. Y sabía más de lo que debía. Después de cenar, Katia entró en el despacho. Llamó a la puerta. Él la invitó a pasar. ¿El coche de mamá está en su sitio? Sí. ¿Hoy estuviste en el colegio? Sí estuve. ¿Ella lo sabe? Sí. Katia lo miró. Luego se sentó en el borde del sillón. Si esto es verdad, si ellos tienen algo, no quiero vivir con ella. Él guardó silencio. Ella se levantó. Estoy contigo. Tú no me presionas. No finges. Él asintió.
Gracias, dijo ella en voz baja, y se fue. Él se quedó sentado ante la mesa. En la habitación donde todo era ordenado y estricto. Como debía ser. Para el viernes ya había reunido suficiente. Materiales, lógica, comportamiento. La cuestión era solo cómo y cuándo actuar. No se apresuraba. Entendía, cualquier movimiento prematuro daría al adversario la oportunidad de reorganizarse. Y el adversario no era tonto. Y ya sentía que lo estaban acorralando. Se despertó a las 6. Sin despertador. Se vistió, desayunó solo. Irina no bajó. Katia se había ido antes, a clases extra. En la casa silencio. Solo los sonidos matutinos de la calle fuera. Esperó hasta las 8, revisando el correo. Luego recogió los documentos, salió. Se dirigió a la oficina, pero de camino pasó por un bufete de abogados privado. Sin cita previa, sin dar nombres en recepción. Solo, díganle que viene de Lobanov. Se encontraron en una sala aparte. El hombre sentado a la mesa, de confianza, probado desde sus tiempos en el servicio. Ahora trabajaba con riesgos corporativos, pero en el pasado sabía cómo formalizar la vigilancia, cómo presentar correctamente una solicitud al archivo, cómo proteger la información. Pavel le entregó una lista. Necesito todo sobre este ciudadano. Samojin Alexei Petrovich. Lugar de trabajo, colegio. Supuestamente, los documentos son falsos o se tramitaron por acuerdo. ¿Qué buscar? Todo. Primero, biografía. Luego, ¿quién lo recomendó? Contactos. Activos. Hasta sus relaciones cercanas. Si encuentras quien lo introdujo en el colegio, quiero saber para quién trabaja. ¿Plazo? Cuanto antes, mejor. Pero sin ruido. El hombre asintió. Cogió la carpeta, la guardó en una caja fuerte. La conversación terminó rápido. Sin formalidades. A la obra, Pavel regresó cerca del mediodía. Allí, la rutina habitual, hormigón, presupuestos, montaje. Hablaba poco, daba instrucciones claras. Los obreros ya se habían acostumbrado, el jefe no se metía más de la cuenta, pero exigía orden total. Después de las 3 llamó a Zurablev. Gena, ¿dijiste que aún tenías acceso al laboratorio? Sí, lo tengo. ¿Qué necesitas? Tengo en mi poder un documento, supuestamente un test de ADN. Quiero verificar cuán auténtico es. ¿En papel o electrónico? Papel. Con sellos. Hay motivos para pensar que es falso. Envía el escaneo. Mejor en resolución de archivo. Se lo pasaré a uno de los míos, para que lo revise. Necesito que sea sin registro, sin preguntas innecesarias. Lo haré. Pero si se necesita confirmación, el laboratorio no la dará sin una solicitud formal. Por ahora, solo una opinión de experto. Suficiente. Terminó la conversación, regresó al coche, sacó la carpeta. El papel con los resultados lo encontró hace 2 semanas entre viejos documentos de Irina. No lo había escondido. Eso significaba que o bien creía que él no buscaría, o bien quería que él lo viera. En el formulario, una clínica estándar, membrete, firmas. Ningún error. Pero tampoco ningún detalle vivo. Escaneó el archivo, lo envió. Firmó, no te apresures, pero verifica todo. Por la noche en casa, el mismo silencio. Katia en su habitación, Irina en la cocina, escuchando algo con auriculares. Cuando Pavel entró, ella se calló. No apagó la pantalla, pero giró el teléfono con la pantalla hacia sí misma. Se acercó al fregadero, sirvió agua, bebió. Guardó silencio. Luego dijo. ¿Hablas a menudo con Samojin? Ella se quedó inmóvil. Es profesional. Trabajamos juntos. ¿Solo profesional? ¿Y qué quieres oír? No respondió nada. Solo miró. Sin agresión. Solo la mirada. Ella apartó los ojos. Si quieres un escándalo, no lo habrá, dijo ella. No quiero un escándalo. Quiero hechos. ¿Y qué vas a hacer con esos hechos? Lo que sea necesario. Ella se dio la vuelta, fue a la encimera. Empezó a cortar pan. Los movimientos eran bruscos. Defensivos. No escondo nada, dijo ella.
¿Entonces para qué el segundo teléfono? Es viejo. Simplemente no lo borré. Está activo. Lanzó el cuchillo al fregadero. Con fuerza. El metal golpeó el fregadero. Si empezaste a seguirme, solo dímelo. Observo lo que concierne a mi hija. No estuviste durante meses. ¿Y ahora de repente te conviertes en padre? ¿Y tú en madre? Guardaron silencio. En la cocina había silencio. Solo el ruido del frigorífico. Ella fue la primera en desviar la mirada. Me iré el fin de semana, dijo ella. A casa de mi hermana. Necesito descansar. Claro. ¿Katia se queda contigo? Sí. Salió de la cocina, sin cerrar la puerta. Subió al segundo piso. Entró en el despacho, encendió el portátil. Allí ya había un correo de Zurablev. El formato es ideal. Demasiado. En los documentos no hay ninguna señal de procesamiento real, ni rastros digitales, ni formatos de salida típicos. Muy probablemente sea una copia de una plantilla. Después revisaré las firmas y las fuentes. Pero ya ahora es falso. Cerró el correo. Se levantó. Se acercó a la ventana. Miró hacia la calle. El coche de Irina estaba inmóvil. En el asiento trasero, una bolsa de deporte. Empacada desde la tarde. Lo entendió todo. Ahora solo quedaba comprobar cómo exactamente sucedería. El sábado salió de casa a las 9 de la mañana. Vestida de forma diferente a como iría a casa de su hermana. No con vaqueros y un abrigo de plumas, sino con un abrigo con cinturón, con tacones, con pendientes. El pelo peinado, los labios de un rosa discreto. Pavel observó desde la ventana del despacho, sin moverse. Esperó hasta que su coche desapareció tras la esquina, luego salió rápidamente por la puerta trasera. Subió al coche de servicio. Activó el rastreador. El dispositivo lo había puesto hace 2 semanas bajo el parachoques trasero, en el hueco de la rueda de repuesto. Pequeño, autónomo, sin señales externas. En la pantalla, una señal, una calle en el otro extremo del barrio, un bloque de viviendas, un patio cerrado. Llegó en 15 minutos. Aparcó una manzana más arriba, llegó a pie. Se mantuvo a la sombra de los árboles, un poco apartado. El patio cerrado, pero la verja estaba abierta, alguien había entrado. Caminó por la acera, sin acercarse. El coche de Irina estaba aparcado junto al tercer portal. Al lado, un todoterreno desconocido. Más tarde averiguaría quién era el propietario. Ahora eso no importaba. Regresó al coche, encendió la grabadora. Tomó nota de las coordenadas. Luego se fue a casa. Tranquilamente. Sin prisa. Abrió la puerta de entrada exactamente a las 10:02. Katia aún dormía. Pasó la segunda mitad del día en la cocina. Cocinaba no para él, sino para ella. Pasta, queso, carne sencilla. Ella bajó más cerca de las 2, con el teléfono en la mano, de mal humor. Hola, dijo él. MMH. Se sentó a la mesa, absorta en la pantalla. Él le sirvió la comida, se sentó enfrente. La miraba mientras comía. En silencio. ¿Hablaste con mamá? Preguntó él, cuando ella terminó de comer. Le escribí. Respondió que todo estaba bien. ¿Y dijo dónde exactamente? En casa de su hermana, como siempre. Él asintió. Si ella llega, avísame. ¿Por qué? Solo. Necesito saberlo. Ella levantó la mirada. Lo miró fijamente por un largo rato. Sin desviar la vista. ¿Sabes algo? No respondió. Solo volvió a asentir. No dijo nada. Fue a su habitación, cerró la puerta. No dio un portazo. Tranquilamente. Al anochecer estaba listo. Cargó la cámara, verificó la memoria, la batería. Se puso ropa sencilla, gris, neutral. Zapatos sin tacón. En el bolsillo la llave del coche. Todo lo demás ya lo tenía en la cabeza. Cuando la señal del rastreador empezó a moverse de vuelta, él salió. El coche de Irina se dirigía al apartamento. Ella no sabía que su ruta estaba siendo seguida con precisión de giro. Él ya había tomado posición junto al patio, del otro lado. No entró. Esperó hasta que ella subiera al apartamento.
Pasaron 10 minutos. Entró sin llamar. Lentamente. Abrió la puerta del dormitorio. Dentro estaba ella. Sentada en el borde de la cama, el pelo suelto, la camisa desabrochada. Al lado una chaqueta de hombre. Familiar. Una voz a su espalda. Ahora salgo, Ira, solo, Samojín. Salió del baño, una toalla al cuello. Vio a Pavel. Se quedó inmóvil. Tú, empezó él. Pavel miró con calma. Sin hacer ruido. La cámara en el bolsillo ya grababa. Dio un paso adelante. De forma brusca. Samojín retrocedió bruscamente, extendió una mano. Tranquilo. Esto es un malentendido. Nosotros solo, lo has entendido mal. Sal, dijo Pavel en voz baja. La voz sin emociones. Autoritaria. Yo, intentó decir Samojín, pero se interrumpió. Entendió. Cogió la chaqueta, dio un paso hacia la puerta. Pasó de largo. Sin palabras. Rápido. Sin mirar atrás. Pavel se quedó en la habitación. Miró a Irina. Ella se abrochó la camisa, las manos le temblaban. ¿Me seguiste? No. Simplemente vine a mi apartamento. Era una conversación privada. ¿En nuestro dormitorio? Ella bajó la mirada. No tenías derecho. Él guardó silencio. Se acercó a la ventana. Miró a la calle. ¿Lo traías aquí? ¿Desde cuándo? No es asunto tuyo. Es mío. Pausa. Has destruido la familia. Si quieres llamarlo de otra manera, llámalo. Pero el hecho permanece. Ella se sentó, se cubrió el rostro con las manos. No es tan simple. Al contrario. Muy simple. Salió. Lentamente. Con calma. Sin gritar. Sin palabras. No cerró la puerta tras de sí. No fue ni a casa de Zurablev, ni a la oficina. Fue al garaje, donde estaba el viejo, Niva, de trabajo, sin distintivos, sin rastreadores. Lo abrió, lo arrancó. Se sentó dentro, se cerró. Dejó el teléfono en un recipiente metálico, bloquea la señal. Un viejo truco. Estuvo sentado 40 minutos. Sin moverse. Solo escuchaba cómo crujía el plástico al sol. En la cabeza no había vacío, sino un registro claro, la escena, los gestos, las entonaciones. No había emociones. Solo estructura. Como en un briefing. Confirmación visual, Irina y Samojín en el dormitorio. El comportamiento de ambos relajado. Él saliendo de la ducha. Ella en la cama. Lenguaje familiar. Contacto físico. El comportamiento de Samojín sin miedo, seguro. Eso significaba que no era la primera vez que sucedía. Sacó la cartera del bolsillo interior. De allí una foto. Katia, de unos 7 años, con una figura de plastilina. Entonces aún vivían en el piso de servicio. Todo era modesto, pero sin dobleces. Miró la foto un par de segundos. Luego la guardó. Sacó un papel de la carpeta. Una vieja copia del contrato del apartamento. Su firma. La suya. Todo lo que alguna vez fue común, ahora se había convertido en objeto de cálculo. Respiró hondo. Sacó la tableta. Abrió las grabaciones de la cámara. Rebobinó hasta el momento de entrar en el dormitorio. El video claro, con fecha y hora. No pensaba usarlo por ahora. Pero ahora estaba guardado, cifrado, con una copia en un disco externo. Por la tarde fue a casa de Zurablev. Sin llamar. Llegó a la casa, aparcó. La mujer de Zurablev lo recibió en la puerta, lo reconoció, asintió, lo llevó al taller. La mujer sabía que no habría preguntas innecesarias. Zurablev estaba de pie junto a la mesa, con gafas, con muestras. Todo listo, dijo él. Lo que me diste es falso. No es solo una falsificación. Es un modelo. Una plantilla. Se lo di a 2 colegas para que lo vieran, dijeron lo mismo. Es decir, legalmente nulo. Sí. Zurablev se quitó las gafas. ¿Estás bien? Pavel asintió. Después de una pausa añadió. Los vi. ¿Cuándo? Hoy. En mi apartamento. ¿Directamente allí? Sí.
Sin reaccionar. Simplemente miré. ¿Por qué? ¿No vas a? Bueno. No. Pausa. Luego Pavel especificó. ¿Puedes investigar sobre Samojín? Le di sus datos a un abogado privado, pero necesito su perfil médico. Quizás algo más. Si tuvo casos relacionados con psicología, desviaciones, servicio no estándar. ¿Tienes el nombre completo? Alexei Petrovich Samojín. Edad, unos 35. Pero el apellido podría no ser real. En el colegio su ficha está vacía. No hay referencias, ni historial laboral. Zurablev sonrió de medio lado. Un colegio es un ir y venir constante. Si la gente adecuada firmó, nadie investiga a fondo. Pues yo sí investigo. Zurablev cogió un cuaderno, anotó el nombre. Verificaré. En la base de datos, por certificados médicos, por posibles coincidencias. Gracias. ¿Y qué quieres en realidad? Por ahora, observo. Pero pronto actuaré. ¿Estás seguro de querer seguir investigando? La infidelidad está probada. ¿Qué más necesitas? No es cuestión de deseo. Es cuestión de finalizarlo correctamente. Al regresar a casa, lo primero que hizo Pavel fue ir a la habitación de Katia. Llamó. Ella abrió enseguida. ¿Podemos hablar? Claro. Se sentaron en el alféizar de la ventana. Ella sostenía una taza de té, él nada. Simplemente se sentó a su lado. Guardaron silencio por varios segundos. Lo sé, dijo ella primero. Vi su chaqueta. Estaba en el perchero en el recibidor. No era de mamá. Y no era la tuya. Él asintió. No sabía cómo preguntar. Ahora no hace falta. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No lo sé. Creo que desde hace tiempo. Katia dio un sorbo. Miraba por la ventana. No entiendo cómo pudo. Así, sin más. Sin palabras. Sin explicaciones. Ella no podrá explicarlo. Porque no hay explicación. ¿Y tú? Me estoy preparando. Debo formalizar todo correctamente. Sin histeria, sin escenas públicas. Para que luego ningún tribunal diga que yo fui inestable. No quiero vivir con ella. No podré. Aunque ella diga que tú tienes la culpa. Lo entiendo. ¿No me dejarás? Nunca. Ella asintió en silencio. Luego dijo. Si hace falta, lo diré en el juicio. ¿Cómo fue todo? ¿Qué vi? ¿Qué sentí? Hará falta. Se levantó. Descansa. Mañana será un día difícil. No respondió. Solo lo miró irse. Con ojos de adulta. Ya no la niña con la figura de plastilina. La solicitud de divorcio Irina la presentó un lunes. Por vía electrónica, a través de su área personal. Sin previo aviso. Él se enteró por casualidad, le llegó una notificación al correo electrónico, al que estaba asociada la cuenta bancaria compartida. Allí mismo, un adjunto, copia de la solicitud, con indicación de los motivos. La formulación era neutra, pérdida de confianza. No se sorprendió. Era lógico. Cuando una persona no tiene argumentos, crea un procedimiento. Para deslindarse de la iniciativa. Para dar la apariencia de que la decisión fue causada por la situación y no por sus acciones. Él no respondió. Esperaba que por la noche hubiera una conversación. Y así sucedió. Ella entró en el despacho alrededor de las 8. No cerró la puerta. ¿Lo viste? Él asintió. Presenté la solicitud. Basta de torturarnos. Presentaste la solicitud porque quieres salvar las apariencias. Presenté la solicitud porque no puedo seguir viviendo en una casa donde me vigilan. Vives en una casa donde ya no te protegen. Pausa. Ella se acercó más, se detuvo junto al escritorio. La voz se le endureció. Propondré un acuerdo razonable. A partes iguales. Sin guerra. ¿Katia? ¿Qué con Katia? ¿Dónde vivirá ella? Eso lo decidirá el tribunal. No. Eso lo decidirá ella. Tiene 16 años. Se tendrá en cuenta su opinión. ¿Quieres enfrentarla a su madre? Quiero que no la engañen. Irina desvió la mirada. Luego dijo.
Ella no es tuya. Él alzó la mirada lentamente. Ella continuó. Me hice la prueba. Es de él. ¿Cuándo? Hace una semana. ¿Dónde está el resultado? Lo tengo yo. Puedo mostrarlo. Pero ya lo decidiste todo, ¿verdad? Él se levantó. Se dirigió a la puerta. La abrió. Tráelo. Ella salió. Al cabo de un minuto regresó. Llevaba una impresión en la mano. Una hoja con membrete de laboratorio, apellidos, marcadores genéticos. La cogió, la leyó. El papel parecía auténtico. Pero él ya sabía cómo se veían las falsificaciones. Puso la hoja sobre el escritorio. ¿Cuándo te hiciste esta prueba? Hace poco. La miró con calma. Demasiado calmado. Eso la irritaba más que si él hubiera gritado. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. ¿Vas a luchar? ¿Por una hija ajena? Ella no es ajena. La biología dice lo contrario. La vi caer en el entrenamiento. Y levantarse. La vi callar bajo presión. Encajar el golpe. Eso es mío. Está en ella. Y es más fuerte que cualquier papel. Irina se dejó caer en la silla. Demasiado bruscamente. Como si algo la hubiera derribado. No pensé que serías capaz de exponerlo todo con tanta frialdad. Siempre he analizado todo. Solo que tú no te habías dado cuenta antes. Más tarde, cuando ella se fue a pasar la noche a casa de una amiga, Katia entró en el despacho. Dijo que no eras mi padre. Lo dijo. ¿Lo crees? La miró. En silencio. Luego dijo. ¿Y tú? No. Se acercó más. Incluso si es verdad, eso no cambia nada. No quiero vivir con ella. He visto cómo lo mira a él. ¿Y cómo me miras tú a mí? Sé quién de los dos es mío. Él cogió de la mesa aquella misma hoja. Se la extendió. Mira. Ella le echó un vistazo. Luego la puso sobre el escritorio. ¿Es una falsificación? Probablemente. Lo he mandado a analizar. Hay indicios. ¿Intentan llevarme con él? Lo intentan. No me iré. Asintió. Mañana iremos al notario. Formalizaremos tu posición. Para que luego, en el juicio, no haya dudas. De acuerdo. Y algo más. No hablas con él. No reaccionas. Si intenta acercarse, me lo dices enseguida. Entendido. Salió. Con calma. Sin histerias. Solo la puerta quedó un poco entreabierta, como si no estuviera del todo segura si se podía cerrar la puerta a quien la protegía. A altas horas de la noche, Pavel se sentó ante el ordenador portátil. Revisó el correo electrónico. Surabiov le envió datos provisionales. He rastreado a Samokeyin en bases de datos de archivo, nada. Ni en historiales médicos ni en servicio militar o laboral. Solo encontré a uno, Samokeyin Alexei Petrovich, pero este falleció hace 7 años. Por lo tanto, hay una suplantación de identidad. Sigo trabajando. Espero confirmaciones del abogado. Cerró el correo. Pensó. Luego sacó un mapa antiguo. En él, de forma esquemática, conexiones, apellidos, rutas. Por ahora, la pista de Samokeyin es una sola hebra. Pero lleva a lo profundo. Irina está firmemente involucrada. Actuó conscientemente. Cogió un rotulador. Escribió junto a su nombre, participa. Por ahora sin valoración, pero no al margen. Y eso también habrá que demostrarlo. La notificación oficial de divorcio llegó un jueves. Una citación para la audiencia preliminar, la fecha en 3 semanas. Pavel puso un recordatorio en el calendario, abrió el dossier, hizo una anotación. Todo iba dentro del procedimiento estándar. Formalmente, una disputa sobre la división de bienes y la determinación de la custodia de la hija. Formalmente. Pero bajo la cubierta, un movimiento en otra línea. Esa que el tribunal aún no conocía. Ya no tenía dudas, Samokeyin no era solo un amante. Detrás de él había una estructura. No una improvisación, sino una operación planificada de antemano. Manipulaciones con el ADN, el empleo casual, la influencia sobre Irina. Sabía cómo funcionaba eso.
Primero el aislamiento. Luego la desacreditación. Luego la captura. Primero la mujer. Luego la hija. Luego todo lo que mantiene al hombre en el campo, la familia, el honor, la confianza. Al día siguiente, Samokeyin apareció en la escuela antes de lo habitual. Pavel llegó 15 minutos después de él. De antemano. No entró. Se detuvo en el coche, echó el asiento hacia atrás, observó a través del cristal tintado. Samokeyin salió de un sedán negro, cruzó la verja. Vestido con un impermeable azul, guantes negros, zapatos claramente más caros que su puesto. Llevaba un maletín en las manos. Al entrar en el edificio, saludó al guardia de seguridad por su nombre. Con seguridad. Como si fuera de allí. Pavel fotografió. Luego envió la imagen a un canal seguro, al mismo abogado que le estaba verificando los datos. Al cabo de 3 horas llegó la respuesta: el coche estaba registrado a nombre de una sociedad limitada, domiciliada en otra región. El propietario era una persona interpuesta. Sociedades similares habían aparecido en casos de empleos ficticios en instituciones educativas. Seguiré investigando más a fondo. Pavel cerró el teléfono. Puso una marca en el expediente. Por la noche, Irina intentó de nuevo tomar la iniciativa. Llamó. No escribió, llamó, como si eso aún fuera posible. ¿Vas a oponerte? La voz era uniforme, pero con dureza. Sé más concreta. A los contactos de Katia con su padre. Con su padre biológico. Él no es nadie para ella. La ley dice lo contrario. La ley dice solo lo que se demuestra. ¿Los papeles que me enseñaste están verificados? ¿Se hicieron en un laboratorio oficial? Silencio. Responde. No, admitió ella. Entonces no lo llames padre. Es cuestión de tiempo. Él presentará una solicitud, se hará la prueba oficialmente. Háganlo. No me opongo. ¿Y tú? ¿Vas a llegar hasta el final? Ya estoy en ello. Colgó. Sin emociones. Como si estuviera terminando un contacto con un objeto que había perdido valor informativo. Al día siguiente recibió una nueva notificación. Samokeyin había presentado una solicitud de reconocimiento de paternidad biológica de Katia. Con un adjunto, copia de los mismos resultados que ya habían sido rechazados como falsos. Formalmente, el papel estaba bien. Pero Pavel sabía de dónde había salido. ¿Y cómo se hacían esos documentos? Fue a ver a Zurabiov. Este lo esperaba en el laboratorio. Lo he comprobado todo, dijo Zurabiov, sacando una carpeta. El documento es una falsificación. La firma del médico falleció hace 3 años. El sello no se utiliza desde 2016. La hoja es de una serie antigua, disponible en acceso abierto en la red. ¿Puedes formalizarlo oficialmente? Puedo. A través de colegas. Extraoficialmente. Tienen licencia, todo según las reglas. Pero yo no firmo. Conflicto de intereses. Hágalo. Urgentemente. Y algo más, añadió Zurabiov. Samokeyin tiene un apellido alternativo. Lo averiguamos por biometría. En la foto coincide con un tal Semyon Kudryasov, que sirvió en una estructura relacionada con la preparación psicoanalítica de cuadros especiales. Fue despedido hace 7 años. Por faltas éticas. Los datos están clasificados, pero hay una pista. Se la pasé a otros para que busquen en la sección militar. Pavel asintió. Era la primera confirmación directa de que el hombre bajo la máscara del educador no era quien decía ser. Mensaje de Katia. Estuvo en la escuela hoy. Después de las clases. Dijo que quería hablar. El coche de mamá estaba cerca. Me escapé. No quiero verlo. Papá, haz algo. Él llamó. ¿Dónde estás? En casa de una amiga. Habíamos quedado en que me quedaría con ella. No quiero ir a casa. Correcto. Mañana por la mañana iré a recogerte. ¿Vas a hacer algo con él? No te preocupes, ya estoy trabajando. Dijo que tenía derechos. Que era mi padre. Se equivocó. Por la mañana fue a la escuela. No al despacho del director. No a una oficina. En el vestíbulo, se encontró con Samokeyin junto a las máquinas de café. Este no se sorprendió. Ya lo discutimos todo,
dijo Samokeyin. ¿Por qué montar visitas de exhibición? Vine a advertirte. Esta es la última frontera. No puedes prohibirme hablar con mi hija. Tenemos bases legales. Tienes un documento falso y una biografía falsa. Cuando se descubra, estarás en la cárcel. No figurativamente. Fácticamente. Estás intimidando. No. Estoy informando. Pausa. Samokeyin miró a un lado. Luego pronunció. De todos modos no la retendrás. Ya no es tuya. Es cuestión de tiempo. Ya veremos, dijo Pavel en voz baja. Se dio la vuelta y se fue. En ese momento, él ya sabía, el oponente no se detendría. Por lo tanto, tendría que detenerlo él mismo. Pavel se despertó a las 5 de la madrugada. No por la alarma, sino por una señal. Se activó la cámara instalada cerca del aparcamiento escolar. Movimiento nocturno. Un coche no registrado se acercó a la entrada trasera, permaneció 7 minutos, se fue. El conductor no era visible. En el asiento trasero, una silueta. Alta. Probablemente masculina. La foto se envió automáticamente a la nube y a un almacenamiento de respaldo. Abrió el ordenador portátil, cargó el archivo. Hora, las 3:42. El coche era un sedán plateado, las placas sucias. En el lateral, una pegatina de un antiguo club deportivo. Guardó el fotograma, se lo envió a Suravyov. En el correo, solo una marca, comprobar cámaras, base, posible reunión fuera de horario. Luego se sirvió agua. En la cocina hacía frío. Katia aún dormía. Irina se quedó con su hermana, o con él. Eso ya no tenía importancia. Miró por la ventana hasta que empezó a amanecer. Luego cogió la carpeta de documentos. Hoy tenía una reunión. El abogado lo esperaba en su oficina en el centro. Robusto, ordenado, con un traje gris, hablaba conciso. Hemos comprobado todo lo que nos dio. La identidad de Samokeyin es falsa. Su nombre real es Semyon Kudryasov. 2 años de servicio en una estructura relacionada con la destrucción psicológica en condiciones de conflicto. Después, participación en programas de infiltración operativa en comunidades cerradas. Fue despedido por abuso de autoridad. La falsificación de datos está registrada. ¿Documentos? Preparados. Puede presentar una solicitud de inicio de causa penal. Por ahora no. Aún no hemos llegado al desenlace. ¿Quiere llegar hasta un fracaso público? Quiero que no se vaya de rositas. Y que no pueda decir, no sabía que estaba violando la ley. El abogado asintió. Pausa. Pero necesita actuar en breve. Él ya ha presentado una exigencia oficial para el establecimiento de paternidad. Si el tribunal ordena un peritaje, intentará influir. No lo hará. ¿Por qué? Porque tendremos nuestras propias pruebas. Con doble verificación, firmadas por especialistas independientes. El abogado sacó otro sobre. Esta es la conclusión sobre los documentos anteriores. El peritaje confirmó, son falsos. Incluso sin acceso a biomaterial, la falsificación es evidente. Se utilizaron formularios obsoletos, una plantilla de base de datos inexistente, los códigos de autenticación fueron revocados hace 2 años. ¿Esto es legalmente suficiente? Más que suficiente. Especialmente en conjunto. Pavel cogió el sobre. Dio las gracias. Se levantó. Dentro de una semana hay una conferencia escolar. Él estará allí. Con un discurso. ¿Y usted irá? Por supuesto. Por la noche, estaba sentado con Katia en el comedor. Ella escribía una redacción, él miraba documentos. En un momento dado, ella dejó el bolígrafo. Hoy oí a mamá hablando con él. Él alzó la mirada. No sabía que yo estaba cerca. Decía que de todos modos te rendirías. Que no podrías llegar hasta el final. Claro. ¿Y tú podrás? Podré. Dijo que, si todo salía bien, me trasladaría a una escuela privada. A otra. Para empezar de cero. Pavel dejó el bolígrafo. ¿Quieres irte con él? Ella lo miró directamente. No. ¿Por qué? Porque no soy una cosa. ¿Y por qué miente? Siempre miente. Incluso cuando sonríe.
¿Estás segura? Tú me enseñaste. Él asintió ligeramente. Luego dijo. En 3 días hay una asamblea. Él estará allí. Dará un discurso. Intentará una vez más presentarse ante el público y decir, estoy aquí por mi hija. Le dejaremos hablar. Y luego hablaremos nosotros. ¿Yo también? Solo si quieres. Katia pensó. Diré algo. Pero breve. Por la noche entró en el taller. Era una pequeña habitación sobre el garaje, donde antes guardaba herramientas. Ahora había una pizarra, fotos, copias de documentos. En el centro, el rostro de Samoke Yin. En los rincones, conexiones, la escuela, Irina, empresas ficticias, 3 casos similares en otras ciudades. Todo conducía a un solo punto, una estructura con una tarea interna de infiltración y destrucción. No había rastro documental, solo rastro lógico. La repetitividad del esquema. El comportamiento. Los tipos. Los errores. Revisó las fechas. En cada caso, el comienzo después de una misión. En cada caso, una mujer en posición de vulnerabilidad. En cada caso, un adolescente. En cada caso, un intento de reemplazar la figura paterna a través de la burocracia, de las falsificaciones, de la presión emocional. Anotó, la estructura trabaja en la ruptura de la confianza. No físicamente. Psicológicamente. Y ese fue su error. No esperaban toparse con alguien que supiera cómo funcionan esos esquemas desde dentro. ¿Quién no grita? No corre. Sino que simplemente escribe. Registra. Traza un mapa. El mapa estaba casi completo. Quedaba el último punto, público. Apagó la luz, salió, cerró la puerta. Por la mañana salió de casa a las 7. Katia aún dormía. Dejó una nota, llegaré más tarde. No abras a nadie. El teléfono cerca. Se detuvo en la oficina 10 minutos, solo para recoger las fotos impresas. Luego a la escuela. Revisó las cámaras. Pequeñas, autónomas, instaladas de antemano. Una en la entrada lateral. La segunda frente a la entrada de servicio. La tercera en el aparcamiento, cubierta por un escudo decorativo. Extraía los datos a diario. Hoy, atención especial. La conferencia escolar, la plataforma favorita para la manifestación pública del rol. Samoke Yin lo sabía. Y por lo tanto, actuaría en consecuencia. A las 10:02 llegó su sedán negro. Salió con un maletín y un bolso. Vestido con una chaqueta oscura, sin corbata. Paso seguro. Pavel registró la entrada, la cámara se activó. 12 minutos después llegó Irina. El coche aparcado más cerca de la entrada. Movimientos coordinados. Habituales. Acordados. Lo anotó. En la reunión, Pavel estaba en la sala, entre los padres. En el centro, una mesa larga con micrófonos. En el escenario, un proyector, una pancarta de la escuela, 2 pedestales con flores. Todo habitual. Todo como en años anteriores. Solo que ahora todo era diferente. Primero habló el director. Brevemente, con cifras. Luego la directora adjunta. Luego Samoke Yin. Lo presentaron aparte, con énfasis en los nuevos métodos. Salió con confianza, se detuvo en el centro. Buenos días. Me alegro de verlos a todos. En los últimos meses he tenido la oportunidad de conocer a sus hijos. Inteligentes, complejos, fuertes. Pero hoy quiero hablar no de logros deportivos, sino del papel del padre en la familia moderna. Pavel escuchaba. Con calma. El discurso estaba bien escrito, un poco personal, un poco de generalidades, un par de acentos emocionales, al final es importante estar cerca, es importante decir la verdad. Incluso pronunció. Sé lo que es comprender que tienes una hija. Y sentir que estás obligado a estar con ella. Incluso si antes no estaba cerca. Alguien en la sala aplaudió. Pavel no miró quién. Solo se levantó cuando Samoke Yin terminó. Se levantó de su asiento. Con calma. Pido la palabra. El director asintió, un poco desconcertado. Pavel subió al escenario, cogió el micrófono. Soy Lovanov Pavel Sergeyevich. Padre de una alumna de 10º B curso. Necesito aclarar.
Solo una cosa. Pausa. Miró a la sala. El respetado Alexei Petrovich acaba de hablar de la importancia de la verdad. Eso es correcto. La verdad es importante. Especialmente cuando se trata de confianza. De hijos. De responsabilidad. Sacó una hoja. Ante mí, un dictamen pericial. Un documento firmado por un laboratorio certificado. En él se dice, las pruebas de ADN presentadas anteriormente, a las que se refiere el señor Samokeyin, son una falsificación. Ruido. Alguien tosió. El director se quedó petrificado. Además, continuó Pavel, el apellido Samokeyin no es real. El nombre verdadero de esta persona es Kudryasov Semyon Arkadievich. Sirvió en una estructura cerrada, especializada en la infiltración en sistemas familiares. Fue despedido con la formulación, influencia destructiva sobre la estabilidad de los vínculos personales. Sacó una segunda hoja. Esto es una confirmación del abogado. Con documentos del archivo. Pausa. Se volvió hacia Samokeyin. No afirmo nada. Solo muestro hechos. Si quiere refutarlos, por favor. Aquí, ahora. Levántese. Diga su número de pasaporte. Diga el número de su unidad. Diga el nombre de su comandante. Todo bajo acta. Samokeyin no se levantó. Solo miraba. El rostro duro, alargado. Ni una sola emoción. Solo una máscara tensa que no tuvo tiempo de cambiar. O puede salir. Simplemente irse. Y entonces quedará claro que la verdad es realmente importante. Pero no para usted. Pavel bajó el micrófono. El ruido en la sala aumentaba. Alguien se levantó. Alguien grababa con el teléfono. El director intentó decir algo, pero ya era demasiado tarde. Samokeyin salió de la sala sin decir una palabra. Rápidamente. Directamente. Sin mirar atrás. Pavel se quedó allí de pie. Gracias por su atención, dijo. Se dio la vuelta. Bajó al pasillo. Regresó a su asiento. Se sentó. El director guardó silencio. El siguiente punto del orden del día nunca se anunció. A la salida, lo alcanzó Irina. La cara blanca, los labios casi sin color. Montaste un espectáculo. No. Puse un punto final. Destruiste todo lo que había. Eso ya estaba muerto. Katia no te perdonará. Katia estaba sentada en la sala. Lo vio. Y elegirá ella misma. No eres humano. Eres una máquina. Solo no miento. Se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente, la escuela parecía después de un registro. Los maestros cuchicheaban en los pasillos, el director no salió de su despacho hasta mediodía. El chat de padres bullía con capturas de pantalla, videos, hipótesis. Alguien escribía que Lobanov era un héroe. Alguien que era un loco. Alguien que no todo es tan sencillo. Pavel no intervino. Sabía, después de una exposición brusca, comienza un contragolpe. Se necesita aire. Se necesita una pausa. Pero no debilidad. Por la mañana llevó a Katia a la escuela. En silencio. Ella llevaba una tableta en las rodillas, los ojos escondidos bajo la capucha. Cuando él se detuvo junto a la verja, ella dijo. Todo está bien. No te preocupes por mí. No me preocupo. Estoy preparado. Hoy nos llevarán a la psicóloga escolar. Si presionan, da una señal. Me las arreglaré. Salió. Erguida. Sin mirar atrás. Como él, en su momento, en el cruce, cuando una misión no era cuestión de una orden, sino de una decisión. En casa, no entró en el despacho. Pasó al dormitorio. Abrió el armario. Allí aún colgaba su ropa. Un abrigo. Una blusa. Un jersey que él mismo le regaló hace 4 años. No lo tocó. Solo miraba. Todo estaba limpio, planchado. Como si esperaran. O hacían como que esperaban. Sacó una caja. Dobló todo dentro. No rápido. Una a una. Sin gestos. Luego la caja al trastero. Sin sonido. Sin palabras de más. Cuando regresó al despacho, encendió el ordenador portátil.
Zurabiov le envió un informe fresco. Kudryasov intentó salir. No llegó a tiempo. Lo detuvieron en la estación. Se presentaron los documentos, los materiales fueron enviados al departamento de investigación. La intervención en la conferencia se convirtió en base para una verificación oficial. Todo lo que reuniste funcionó. Callao. Por ahora. Pero el abogado ya busca un trato. Pavel leyó 2 veces. Luego lo reenvió al archivo cifrado. Abrió la ventana. Dejó entrar el aire en la habitación. Solo ahora de verdad. A mediodía llamó la directora de la escuela. Con voz baja, sin seguridad. Pavel Sergeyevich, yo quisiera decir, gracias. Y disculparme. Por haber permitido que esa persona entrara. Usted no lo sabía. Yo no lo comprobé. Lo comprobarán quienes deben. Usted simplemente saque la escuela de esta suciedad. No toquen a los niños. A Katia especialmente. Claro. Temporalmente me la llevaré. Un par de días. La pasaré a educación en casa. Hasta que todo se calme. Sí, por supuesto. Si necesita formalizarlo, lo haremos rápido. Lo necesito. Colgó el teléfono. Miró la lista de tareas. Primera línea, esperar movimiento en la causa. Segunda, recuperar a Katia. Tercera, finalizar el divorcio. Marcó la primera con una paloma. Por la tarde pasó por la escuela otra vez. Recogió a Katia. A la salida, ella no dijo una palabra. Solo en el coche, abrochándose el cinturón, preguntó. ¿Lo arrestaron? Sí. ¿Mamá? Por ahora calla. ¿Y tú? Terminé. ¿Es verdad? Es una pausa. Ella asintió. Miraba por la ventana. La ciudad parecía diferente. Sin aquellos que intentaron inmiscuirse en su casa. En sus relaciones. En su pasado. En casa, ella subió directamente arriba. Pavel se quedó en la cocina. Encendió el hervidor. Notó, todo estaba más silencioso. Incluso la nevera zumbaba de otra manera. Como si algo se hubiera movido. Más tarde, cuando cenaban, Katia dijo. Quiero cambiar de clase. O de escuela. No puedo sentarme con ellos. Escuchar cómo cuchichean. Cómo me miran. No soy una víctima. Pero creen que soy una víctima. Y yo solo vivía. Él la miró. De acuerdo. Te trasladaré. En un par de semanas. Deja que la escuela respire. No por él. Por ella. Ahora jugará a ser la buena madre. Hará como si nada hubiera pasado. No quiero participar en eso. No tienes que hacerlo. ¿La perdonaste? No. ¿Y a ti mismo? Aún no he decidido. Comieron en silencio. En esa quietud se sentía más tranquilo que en cualquier explicación. Por la noche, se despertó a las 3. No por un sonido. Simplemente abrió los ojos. Se levantó. Fue a la cocina. Cogió agua. Se sentó. Al cabo de un minuto entró Katia. ¿Estás despierto? Ya no. Me desperté por el silencio. ¿Eso pasa? Pasa. Sabes lo que pasará después, ¿verdad? Lo sé. ¿Y qué? Resistiremos. Ella asintió. Se sentó a su lado. De espaldas a la ventana. ¿Puedo quedarme aquí? Claro. Se sentaron en silencio. Juntos. En medio de la quietud, que ahora no daba miedo. La culminación llegó de forma cotidiana. No en el tribunal, no en la televisión, no en forma de una gran sensación. Sino en forma de una notificación. Sencilla, como una carta certificada. En el sobre, un sello oficial. Dentro, una conclusión de la fiscalía, la causa penal ha sido abierta. Artículo, falsificación de documentos, infiltración ilegal, interferencia en la vida privada. Categoría grave. Se lleva dentro de un proceso penal. La firma de un investigador real. El nombre le resultaba familiar a Pavel. Trabajaron en paralelo cuando él todavía se ocupaba de asuntos de contrainteligencia. Por lo tanto, ahora el caso había salido de la fase de recopilación no oficial. Había adquirido peso jurídico.
Estatal. Cerró la carta, la guardó en la caja fuerte. Luego se sentó. Miró un punto fijo en la pared, como al apuntar. Guardó silencio. Unos 5 minutos. Después cogió el teléfono. Marcó un número. Sí, respondió Surabiov. Hay un papel. El caso ha avanzado. Veo. A mí también me llegó. A Kudryasov lo trasladan a otra región. Allí está la investigación principal. Nuestro episodio irá como suplementario. ¿E Irina? Por ahora fuera del círculo. Pero si descubren que participó, la incluirán. ¿Y lo encontrarán? Pausa. Luego Surabiov dijo. Lo más probable es que no. Actuó no como agente, sino como objeto. Creyó, lo siguió, se involucró. Pero no se ve participación consciente en la falsificación. Pavel no respondió nada. ¿Decepcionado? Soy realista. ¿Qué harás después? Terminaré el proceso de divorcio. Y pondré punto final. ¿Katia? Conmigo. ¿Seguro? No preguntes más. Surabiov asintió en el teléfono. Pausa. La conversación terminó. El divorcio se formalizó rápido. Sin disputas. La jueza, una mujer de unos 50 años, cansada, formal. Irina vino con un abogado. Miraba los documentos, no a Pavel. Respondía con claridad, calma. Según la plantilla. Cuando la jueza preguntó, ¿hay preguntas para el padre de la menor? Irina guardó silencio. Luego dijo. No. Ni una sola mirada. Ni una sola desviación de la línea. Solo formalidad. Después de la sesión, Pavel no se acercó. No dijo una palabra. Salió primero. Katia lo esperaba en el pasillo. Sentada junto a la ventana. ¿Terminó? Terminó. ¿Ahora nosotros cómo? Como antes. Pero sin lastre. Ella asintió. Me escribió. Dijo que lo lamentaba. Que simplemente estaba perdida. Que tú no estabas cerca. ¿Quieres hablar con ella? No. Sé lo que dirá. Y sé lo que no dirá. Entonces que haya silencio. Dijo que eras cruel. Que no perdonarías. Es verdad. No quiero perdonar. Quizás después. Pero ahora no quiero. Y no hace falta. Una semana después recibió una invitación. La fiscalía pedía comparecer como testigo. Aclaración, en el caso de interferencia en la vida privada, con uso de métodos falsos de convencimiento y presión. Categoría grave. Se lleva dentro del proceso penal. Fue. Sin carpetas. Sin papeles. Todo lo necesario ya estaba en el expediente. Su declaración era un registro. Una confirmación. Y no una prueba. El investigador era joven, pero sereno. Hablaba con claridad. Hacía las preguntas en orden. Fecha de inicio del contacto. Circunstancias. Cronología. Sospechas. Recopilación de hechos. Confrontación. Registro. Reacción. Apoyo por parte de la hija. Comportamiento de la esposa. Documentos. Respondió con calma. Sin rodeos. Solo hechos. Tono neutro. Al final, el investigador dijo. Lo hizo todo según la instrucción. Sin improvisación. Sin presión. De otra manera no funciona. ¿Tiene experiencia? La tengo. Impresiona. Honestamente. Esto no impresiona. Es solo supervivencia. A la salida, lo alcanzó un hombre de civil. No se presentó. Pero Pavel entendió quién era. Mirada directa, movimientos cerrados. Observamos. Desde el principio. Pero solo después de su presentación tuvimos base. Lo sé. Gracias. De nada. Lo hice no por la estructura. Pero permitió que la estructura actuara. Pavel se encogió de hombros. Yo simplemente defendía a mi familia. Y todo lo demás es un efecto secundario. Su hija es fuerte. Sí. Cuídela. Pavel no respondió. Se dio la vuelta. Salió.
A altas horas de la noche, Katia regresó de sus cursos. Sobre la mesa había una nota, en la dacha. Ven si quieres. Llegó 2 horas después. Sin llamar. Él la recibió. A la luz de la farola de la calle, le pareció mayor. Cansada. Pero erguida. ¿Qué haces aquí? Respirando. ¿Funciona? Sí. Pasó a su lado. Entró en la casa. Luego, desde dentro. ¿Preparamos té? Preparamos. Cerró la puerta. Lentamente. Por primera vez, con calma. En la parcela había silencio. La nieve aún no se había ido del todo, pero cerca de la casa ya brotaba la hierba. Pavel salió por la mañana, se detuvo junto al cobertizo, sacó los guantes, empezó a arrastrar tablas. Viejas, secas, con clavos. Iba a construir una pérgola, no porque fuera necesaria, sino porque las manos debían hacer algo. Katia bajó más tarde. Sin palabras trajo 2 termos y un paquete con bocadillos. Los puso en un taburete, se sentó al lado. Unos minutos trabajaron en silencio. Él cerraba, ella retiraba los recortes. Todo como antes, cuando construían la veranda. Entonces ella tenía 12 años. Entonces todo aún parecía entero. Tiene un apellido nuevo, dijo Katia. Él no comprendió enseguida de quién hablaba. En las redes sociales. De nuevo el de soltera. Melnikova. Él asintió. Continuó. Trabajando. Miré. Fotos viejas. Las publicó como si todo estuviera bien. Es su forma de afrontarlo. ¿Estás enfadado? No. Pausa. Es una lástima. Yo en tu lugar. No tiene sentido. Allí ya todo se desintegró. Solo quedaron esquirlas. Y recogerlas no tiene sentido. Katia se secó las manos, abrió el termo, sirvió té en la tapa. ¿Y tú no te sientes solo? No. ¿Por qué? La miró. Luego la casa. Luego la veranda, donde antes se balanceaba su madre con una manta, leyendo una revista. Porque todo lo que era real se quedó aquí. Y todo lo que se fue, significa que no se sujetaba. Por la tarde pasearon por el bosque. No a buscar setas, sino a dar un paseo. Él iba un poco delante. Katia detrás. Luego lo alcanzaba, lo adelantaba, volvía a reducir el paso. No hablaban. Solo los pasos. Y el viento. Y el raro crujido bajo los pies. Regresaron al anochecer. Bebieron té. Él reparaba una vieja lámpara, ella leía. A veces hacía preguntas. A veces simplemente miraba. Sobre todo escuchaba. Me gustaría quedarme aquí el verano, dijo ella. No ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque aquí hay silencio. Y no hay rostros que esperen algo. De acuerdo. Estaremos aquí. Dejó el libro. Se acercó a la ventana. Se quedó allí, sin moverse. ¿Y si ella viene? No vendrá. ¿Cómo lo sabes? Porque gente como ella solo tiene 2 estados, cuando todo está bajo control y cuando desaparecen. ¿Y si aún así? Entonces preguntaré, ¿por qué? Katia guardó silencio. Luego volvió a sentarse. ¿Y tú la perdonaste? No. ¿Nunca? El perdón no es una meta. Es un instrumento. Si lo necesito, lo uso. Si no, lo dejo. Aquí no lo necesito. ¿Y a ti mismo? Miró por la ventana. Luego sus manos. Cicatrices, callos, viejos cortes. Tampoco es necesario perdonarse a uno mismo. Basta con no detenerse. Por la noche no durmió. Se acostó, pero no se durmió. Oyó como en la otra habitación Katia se daba vueltas, se levantaba, servía agua. Luego de nuevo silencio. Completo. No inquietante. Simplemente silencio. Se levantó de madrugada. Salió a la calle. Lejos, en el horizonte, el cielo empezaba a clarear. Olía a pino, a humedad, a tierra. Se quedó descalzo, las manos en los bolsillos. No había pensamientos, ni planes. Había simplemente la realidad. Y eso era suficiente. Katia salió más tarde. Con una manta. Se detuvo a su lado.
Guardó silencio. Terminemos la pérgola, dijo. Él se dio la vuelta. ¿Para qué? Porque tú empezaste. Y quiero ayudar a terminar. Él asintió. Entonces empecemos hoy. Se quedaron uno al lado del otro. Con calma. Mucho tiempo. El pasado ya no tocaba. El futuro no asustaba. El presente era.